Hola, soy la profesora Sonia Ri del Departamento de Salud Pública de la Universidad Samyuk. En los últimos tiempos, la comunicación de riesgos y crisis ha cobrado gran importancia en el ámbito de la gestión de la salud pública, debido al brote de diversas enfermedades infecciosas como el SARS, la gripe porcina, el MERS y el COVID-19. Desde esa perspectiva, la conferencia de hoy se centrará en la comunicación de riesgos, un aspecto importante en la gestión de situaciones críticas causadas por una pandemia. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra riesgo? Normalmente la palabra riesgo puede ser traducida como peligro. Muchas personas piensan que peligro es lo mismo que riesgo, pero en realidad no lo es. El concepto de peligro se suele traducir como daño. Se refiere a una sustancia, objeto, etc. que puede causar graves daños. En el pasado, el peligro se define como la posibilidad de efectos daños negativos causados por estar expuesto a factores dañinos. Por lo general, es el grado de peligro que determinan los expertos. Por esa razón, en el pasado, muchas instituciones gubernamentales solían realizar actividades de gestión de riesgos basadas en el peligro, la probabilidad de daños, la evaluación de la exposición, etc. Sin embargo, el público en general no suelen percibir los riesgos como argumento del experto, sino que tienden a entender y percibir los riesgos según el contexto social y cultural que les rodea. En este contexto, Sandman define el riesgo como la combinación de peligro que se basa en la ciencia e indignación en la que entran en juego factores psicológicos. La indignación suele traducirse como rabia o ira. Sin embargo, para ser más precisos, el término indignación puede entenderse como una serie de respuestas emocionales o una serie de respuestas emocionales desencadenantes. Algunos académicos tienden a traducir el término indignación como respuesta emocional desencadenante, pero yo voy a elegir un término más común, rabia. La percepción del público sobre el peligro de la rabia o respuesta emocional puede ser mayor cuando el peligro es más desconocido. Cuando sienten que tienen menos control sobre el tema, existe un mayor número de personas expuestas y el resultado es grave. Por tanto, se puede decir que la forma en que el público percibe ese peligro es mucho más importante que el peligro en sí. Por ejemplo, en los primeros días del brote de COVID-19, dado que no había ninguna vacuna o tratamiento y nadie tenía ningún tipo de conocimiento sobre esa enfermedad misteriosa, el público percibía el riesgo de la enfermedad mucho más seriamente que lo que decían los expertos. Eso es el riesgo. La percepción pública del riesgo está determinada por diferentes factores psicológicos más que por la opinión de los expertos. La razón por la que es necesaria la comunicación de riesgos es simple. El riesgo percibido por el público y el riesgo percibido por los expertos es diferente, y la comunicación de riesgos es un proceso que puede ser utilizado para reducir esa brecha. De allí que se necesite este tipo de comunicación. Ahora, veamos cómo los académicos definen el término riesgo. Muchos académicos definen la comunicación de riesgos como un proceso continuo de intercambio de información significativa entre las partes interesadas para abordar la situación de riesgo y confirmar la percepción sobre una situación de riesgo específica. La comunicación de riesgos en la sociedad actual tiene un significado que va más allá del intercambio de información unilateral. Se trata de compartir y construir relaciones y la participación del público a través de un espacio extendido donde se va a llevar a cabo una comunicación integral. Esta definición de comunicación de riesgos dio lugar a un cambio en la comunicación al hacer hincapié en la importancia de la percepción del público sobre el riesgo, en lugar de centrarse únicamente en la entrega de información y la persuasión basada en las opiniones de los expertos. Recientemente se pueden ver a menudo los términos comunicación de riesgo o comunicación de crisis como si fuesen dos conceptos diferentes, pero piensen que es el mismo concepto. En un sentido más amplio, ambos términos pertenecen a la categoría comunicación de riesgo, que puede ser traducida como comunicación de crisis. En este caso, el término comunicación de crisis hace más hincapié en la respuesta a la comunicación. La comunicación de crisis puede definirse como un término centrado en una organización, institución, que se centra en las actividades reales que se llevan a cabo en el mundo real. Anteriormente comenté que la razón por la que necesitamos la comunicación de riesgos es porque hay una enorme brecha entre el público y los expertos en cuanto a cómo perciben el riesgo actual, y la comunicación de riesgos puede ser una forma de reducir esta brecha. Si esta brecha continúa creciendo, el miedo del público incrementará hasta alcanzar un punto que no se pueda controlar, lo que probablemente se desencadenará en una infodemia. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar infodemia a través de los medios. Es un fenómeno en el que información falsa se propaga rápidamente como una epidemia a través de los medios de comunicación, provocando una gran confusión entre el público. En otras palabras, la infodemia puede referirse a la difusión de una conciencia de riesgo innecesaria. Cuanta más infodemia haya, el nivel de temor entre el público también crecerá significativamente. Y esto se traducirá en un gran número de noticias falsas. Si este fenómeno continúa, puede causar grandes costes sociales y otros muchos efectos negativos sucederán en el proceso.
Por tanto, debemos encontrar medidas drásticas para disminuir este fenómeno. A continuación, veremos el segundo tema de la conferencia de hoy, entendiendo la infodemia y la propagación social del riesgo. Justo acabamos de ver el concepto de infodemia. Para los que tengan curiosidad, el término infodemia es una combinación de información y pandemia. Como el propio término sugiere, se refiere a una infección psicosocial causada por un virus de la información, como una especie de tsunami de información. La infodemia puede entenderse como un fenómeno psicosocial causado por la excesiva afluencia de información peligrosa en la sociedad. En lo que respecta a la calidad de la información, el origen de la infodemia es una información inexacta e incierta, lo que supone un grave desequilibrio en nuestro reconocimiento del riesgo y nuestra capacidad de responder a diversas situaciones. La infodemia se refiere a la propagación de emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la evasión y el odio, en lugar de fortalecer nuestra capacidad para superar situaciones de crisis mediante la información de hechos precisos. Así que algunos lo llaman el efecto de ondas, y se considera un fenómeno patológico de la opinión pública. Si esta situación empeora, termina extendiéndose en toda la sociedad, causando un mayor nivel de ansiedad y miedo social. Por eso podemos designar la infodemia como un caso típico de comunicación fallida. Existen varias teorías sobre la infodemia. Por ejemplo, algunos académicos sugieren que la infodemia nace cuando una serie de reportes se emite repetitivamente a través de los medios de comunicación, lo que da lugar a una cantidad excesiva de información sobre un tema que no conocemos bien. El canal de transmisión de la infodemia son los medios de comunicación. Por tanto, si los medios de comunicación publican una gran cantidad de información a la vez o continuamente, el nivel de confusión y caos en la sociedad aumentará inevitablemente. Además, en los últimos tiempos, no solo las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube crean información diversa en grandes cantidades, sino que también los medios de comunicación tradicionales como la televisión nos proporcionan cantidades excesivas de información, lo que incrementa la ansiedad y el miedo psicológico de muchas personas. El virus de una enfermedad se puede controlar médica y físicamente, pero el control artificial de la infodemia es prácticamente imposible, porque el virus de la información transmitido por los medios se propaga rápidamente a través de varios canales. Si este tipo de virus se propaga repentinamente en la sociedad, el sistema social podría derrumbarse. Es cierto que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel positivo en la concienciación del público sobre los riesgos y ayudarles a comprender el peligro ante la infección. Sin embargo, los medios de comunicación también pueden crear una sensación de ansiedad y miedo psicosocial al producir y difundir información incierta e inexacta en masas. El mecanismo psicológico que influye en la percepción del riesgo por parte de las personas puede, entre otras muchas cosas, estar estrechamente relacionado con la cantidad de noticias y la cobertura de los medios de comunicación sobre la información del riesgo. Según las estadísticas, más de 3.5 millones de artículos relacionados con COVID-19 fueron publicados en Naver desde el 20 de enero de 2020, fecha en la que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Corea, hasta el 20 de julio del mismo año. A continuación, observaremos algunos casos reales relacionados con la infodemia del COVID-19. Aquí podemos ver una teoría de conspiración que muchos de ustedes conocerán. Teorías que alegan que el COVID-19 nació de una guerra bioquímica entre Estados Unidos y China. Todo esto puede ser considerado como un ejemplo de noticias falsas. Segundo caso. Hubo una noticia que decía en una iglesia, creo que se llamaba Iglesia del Río de la Gracia, roció en la boca de sus miembros agua salada para desinfectar y evitar el COVID-19. Asimismo, recuerdo que en las primeras etapas del brote COVID-19 hubo mucha controversia en torno a la efectividad de las mascarillas. Incluso hubo algunas noticias falsas que argumentaban que las mascarillas no tienen ningún efecto de prevención contra el coronavirus. Otro caso de infodemia conocido y que causó mucha confusión en toda la nación fue la noticia de que los jóvenes son inmunes al COVID-19. A continuación, les hablaré de una teoría relacionada con la infodemia. Primero, la teoría de la construcción de la agenda. Según esta teoría, cuando los medios de comunicación empiezan a centrarse en una cierta situación o en un tema específico, solamente se centran en eso. De esta manera, se forma una agenda. La clave de esa teoría es que si los medios de comunicación empiezan a cubrir sobre todo un determinado tema, el público empieza a reconocerlo como una cuestión de alta importancia, independientemente de la importancia real de la situación. Esta es la teoría del establecimiento de la agenda. Hay una teoría que aleja que si los medios de comunicación publican una gran cantidad de noticias falsas, el riesgo se extiende hacia todo el país. Esta teoría se llama la teoría de la difusión social del riesgo.
La clave de la teoría de la difusión social es que la percepción y el comportamiento del público hacia una noticia específica puede fortalecerse y difundirse desde una perspectiva psicológica, social y cultural. Es probable que el riesgo se extienda más si están vinculados sus propios valores, contradicen la posición de su grupo social, son únicos y difíciles de entender, tienen prejuicios o existe una estigmación hacia el objetivo del riesgo. Esto es conocido como el proceso de estigmatización. El problema es que cuando se produce es más probable que este riesgo se extienda más rápido. A continuación, hablaremos sobre el uso de las mascarillas, que es uno de los principales ejemplos de comunicación de riesgos. Al no existir una vacuna o tratamiento para el COVID-19, las medidas no farmacéuticas son muy importantes. Esas incluyen lavarse las manos, usar mascarillas, no salir a la calle o mantener una distancia social con los demás. Entre ellos, nos centraremos en el uso de las mascarillas. Cuando encendemos la televisión, podemos ver múltiples reportajes sobre otros países, especialmente los países europeos y los Estados Unidos, donde hay quienes se niegan a llevar mascarillas e incluso realizan protestas sobre este tema. Desde nuestro punto de vista, toda esta serie de eventos puede parecer extraño. Sin embargo, si intentamos comprender la cultura europea y americana, nos daremos cuenta de no es tan extraño desde su punto de vista. En Europa y los Estados Unidos, el uso de la mascarilla proporciona una imagen muy negativa debido a que hace pensar en ladrones o asaltantes. Es cierto que podríamos pensar, ¿qué tiene de complicado llevar mascarilla? ¿Por qué crean tanto alboroto por ello? Pero yo pienso que deberíamos tratar de entender su cultura o no seremos capaces de entender el razonamiento detrás de sus acciones. Por el contrario, como todos sabemos, en Asia llevar mascarilla es algo común. Eso se debe a que estamos acostumbrados a usar mascarillas cuando tenemos gripe o estamos resfriados. No es nada raro ver a alguien usando mascarilla en un frío día de invierno. Otra razón importante por la que no nos incomoda usar mascarilla es por el polvo amarillo que llega de China. Muchos coreanos están acostumbrados a usarlas para protegerse del polvo amarillo y el micropolvo, por ello no sienten rechazo a la hora de usarla. Sin embargo, en el pasado muchos coreanos también tenían cierto rechazo a usar mascarilla. Por eso hubo casos en los que algunas personas mayores se negaban a usar mascarilla durante los primeros días del brote de COVID-19. En el caso de Japón, hace una década las mascarillas se consideraban un accesorio de moda. Porque la mascarilla es práctica, ¿no creen? Tiene la ventaja de que no es necesario maquillarse ni enseñar el rostro, por lo que era muy popular entre los japoneses. Así muchos japoneses comenzaron a usar mascarillas cuando no querían lavarse la cara o salían a la calle durante poco rato, lo que conllevó a crear una cultura en la que las mascarillas se consideraban algo común e incluso un accesorio de moda. Después de unos años, esa cultura fue importada a Corea y muchas celebridades coreanas comenzaron a usar mascarillas. Por eso mucha gente no sintió rechazo cuando el gobierno recomendó usar mascarillas. La moraleja es simple. Cuando intentamos hacer que alguien haga algo, es sumamente importante considerar su cultura. En caso contrario, no puede haber una buena comunicación. A principios del COVID-19 hubo mucha controversia con respecto al uso de las mascarillas. La primera fue sobre el tipo de mascarilla a usar. Puesto que las recomendaciones con respecto a qué tipo de mascarilla se debería usar variaba según la institución gubernamental. Las recomendaciones del Ministro del Interior y Seguridad, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos eran todas diferentes e incluso fueron modificadas con el tiempo. Esta confusión estaba relacionada con los problemas de suministro. En aquel entonces, la demanda se disparaba y el suministro no alcanzaba la explosiva demanda, lo que provocaba varios problemas de abastecimiento. Pero este problema de suministro se resolvió gracias a la introducción de un sistema de racionamiento de mascarillas, que evitó las compras masivas de mascarillas y redujo la incertidumbre sobre el tema. No obstante, durante la primera etapa, cuando esas políticas apenas se habían presentado, el pueblo no comprendía el gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos intervino en el proceso de selección de la empresa que iba a suministrar las mascarillas públicas y el precio de las mismas. En este proceso, si bien tenían la obligación de proporcionar información precisa a través de los medios de comunicación y explicar el razonamiento de sus decisiones o cómo se llevaba a cabo el proceso de toma de decisiones, no lo hicieron. Por eso, hubo mucha demanda de los ciudadanos solicitando que el gobierno reajustara el precio de las mascarillas. Y como no se había logrado una comunicación activa entre el pueblo y las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación publicaron innumerables noticias sobre el uso de las mascarillas. A principios del COVID-19 hubo mucha controversia con respecto al uso de las mascarillas.
La primera fue sobre el tipo de mascarilla a usar. En los primeros días de la crisis, las recomendaciones con respecto a qué tipo de mascarilla se debía usar diferían según la institución gubernamental. Afortunadamente, a medida que se resolvió el problema del suministro de mascarillas, tales controversias también comenzaron a desaparecer. Por último, veremos los principios básicos de la comunicación de riesgos. En la comunicación de riesgos existen varias partes interesadas. Tan solo con el ejemplo que acabamos de ver, uno puede observar que el Ministerio de Seguridad de Alimentos y de Medicamentos está a cargo de su suministro y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea está a cargo de las cuestiones relacionadas con la enfermedad. Además, el público también está involucrado. Sin mencionar que la comunidad local también juega un papel importante. Por tanto, si se desea tener una buena comunicación de riesgos, hay que aprender a comprender las perspectivas de las diferentes partes interesadas. Y en lugar de simplemente notificar la información de forma unilateral, es importante buscar un tipo de comunicación bilateral basado en la comprensión mutua. En resumen, cuando se trata de comunicación de riesgos, debemos considerar varios factores, como la participación de los residentes, las partes interesadas, etc. Se podría decir que la comunicación de riesgos es más una forma de arte integral que un tema de observación académica. Hechos. Es importante compartir los hechos. Y si sabemos que algo está mal, debemos dejar de actuar de esa forma. La acción y la práctica para reducir el riesgo es el segundo ámbito de la comunicación del riesgo. Lo tercero que debemos considerar es simple, identificar a las partes interesadas. Y cuarto, no se trata de solo conocer cuál es el peligro, sino más bien de cómo la gente lo percibe. Esta es la parte importante, y debemos entender cómo la gente ve los diferentes peligros. En conclusión, la percepción del riesgo por parte de la población depende de la forma en que los medios de comunicación responden ante una cuestión específica. Por ello, es necesario echar un vistazo a la respuesta de los medios. Por último, si queremos que la gente use mascarillas, es importante iniciar una campaña que fomente su acción, pero también tomar medidas legales y administrativas, como se ha visto en casos recientes. Las directrices deben tener en cuenta todo este tipo de factores, algo que forma parte de la comunicación de riesgos. Hay 4 principios importantes para la comunicación de riesgos. ¿Cuál es el obstáculo en la comunicación de riesgos? El primero es la falta de comunicación. Es por eso que durante los primeros días de COVID-19 se publicó un gran número de noticias falsas. De allí se hiciera popular el término infodemia. Esto sucedió porque se desconocía que era el COVID-19 en ese entonces. La gente no tenía suficiente conocimiento sobre el virus y no fuimos capaces de entender adecuadamente lo que los medios y los expertos decían sobre el virus. Por consiguiente, proporcionar información correcta es la clave para prevenir la infodemia. En segundo lugar, como ya he explicado, he definido el término riesgo como la combinación de peligro e indignación. Si no entendemos cómo reacciona y responden las personas emocionalmente a la situación, no se logrará tener una comunicación efectiva. Es decir, es importante comprender los sentimientos y emociones de las personas. Para ello, es importante asegurarse de que la gente no piense que el gobierno les está escondiendo algo. Y el gobierno debe ser siempre transparente, independientemente de la situación. Si el pueblo no confía en el gobierno, no seguirá sus directrices y recomendaciones, aunque éste anuncie algo extremadamente importante. Por tanto, construir una relación de entera confianza es fundamental para establecer una comunicación de riesgos de calidad. Cuando hablamos de los principios de la comunicación de riesgos, estos 4 principios son fundamentales. El primer principio es la exactitud. Se trata de proporcionar información correcta. El segundo principio es la velocidad, que consiste en proporcionar información rápidamente. El tercer principio es la transparencia y el último principio es la fiabilidad. Estos son los 4 principios básicos de la comunicación. En la conferencia de hoy hemos hablado sobre la comprensión del concepto de riesgo, la infodemia, casos de infodemia, mascarillas y los principios básicos de la comunicación de riesgos. Vuelvo a recalcar que la clave para prevenir la infodemia es la información precisa. En mi opinión, la información precisa puede ayudarnos a superar y ganar la batalla contra la infodemia. En conclusión, es muy importante proporcionar información precisa a las personas adecuadas, en el momento adecuado. Eso es todo. Muchas gracias.